Bienvenido, bienvenida al estudio de hoy, que nos centraremos en el capítulo 13 de San Marcos, el cual contiene la perspectiva de Jesús sobre la escatología, o sea, los acontecimientos de los últimos días. Su discusión está precedida por una pregunta formulada por sus discípulos en respuesta a su declaración sobre la destrucción del templo de Jerusalén, un evento que asociaron con el fin del mundo. Dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal cuando todas estas cosas se cumplan? Y el tema principal del estudio esta semana es el material escatológico de Marcos 13. Buscaremos definir o examinar lo siguiente. Número 1, ¿qué es la escatología o una breve definición de escatología? Que de paso es una palabra griega que nos habla de los eventos finales. Número 2, la escatología de Marcos 13 o el análisis de su contexto interno y la perspectiva de lo que Dios reveló y amplió a través de su profetisa para el tiempo final. Bueno, vamos a enfocarnos en estos temas dentro de un momento cuando regresaré. El versículo central o de memoria está en Marcos capítulo 13, versículos 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La lección de hoy comienza con una muy breve historia que se encuentra al final de Marcos 12. En ella, Jesús ya pronuncia una profunda declaración acerca de una pequeña acción realizada por una viuda. No obstante, la sección principal de la lección tiene que ver con una asombrosa profecía acerca de la suerte final del templo. Y este capítulo, junto con sus paralelos en Mateo 24 y Lucas 21, se refieren tanto a la destrucción de Jerusalén como mucho después al fin del mundo. Lo que Marcos 13 deja en claro es que la profecía abarca el lapso que va desde el tiempo del profeta Jesús hasta el tiempo del fin y su segunda venida. Y este patrón sigue lo que se conoce como la interpretación historicista de la profecía acerca del tiempo del fin, en oposición al intento de circunscribir estas profecías al pasado, la teoría del preterismo o al futuro lejano. Hablando del futurismo, todo lo transportan hacia el futuro. Como muchas de las enseñanzas de Jesús en Marcos, la instrucción del Señor se da en respuesta a una pregunta o a un malentendido por parte de sus discípulos. Y estas preguntas o interpretaciones erróneas dan a Jesús la oportunidad de enseñar verdades vitales para la vida y para las experiencias cotidianas. Jesús no solo predice el futuro, sino que también instruye a sus discípulos, tanto entonces como ahora, acerca de cómo prepararse para las pruebas venideras. Comencemos con Marcos 12, 41 en adelante. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, y vio una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cuánto dio la viuda? ¿Y qué dijo Jesús al respecto? El templo de Jerusalén era una estructura asombrosamente bella, una de las maravillas del mundo antiguo. El monte del templo dominaba la ciudad y las masivas piedras de su construcción, algunas de las cuales pesaban centenares de toneladas, son una maravilla hasta hoy. La remodelación del templo y del monte sobre el que se asentaba comenzó bajo Herodes el Grande alrededor del año 20 a.C., pero la construcción y el embellecimiento de la estructura continuaron hasta el año 60 de nuestra era. Y muchas personas traían cuantiosas ofrendas para depositarlas en 13 canastas ubicadas en el patio de las mujeres cerca del templo. Y Jesús estaba sentado allí cuando vio a la viuda aproximarse y dejar 2 lepta, o equivalente a 32 avos partes de un denario, la paga diaria usual de un jornalero. Por lo tanto, la ofrenda de esta mujer fue muy pequeña. Jesús, sin embargo, quedó impresionado por su ofrenda. Y muchas personas ricas traían grandes sumas, pero
Él no comentó acerca de sus donativos mientras los depositaban. En cambio, la ofrenda de esta viuda provocó su alabanza. Él declara que ella puso más que todos los demás. Ahora, ¿cómo es esto posible? Jesús destaca que ellos dieron de su abundancia, pero ella dio de su pobreza. A ellos les quedaba mucho aún, pero ella entregó todo lo que tenía para su subsistencia. Y esto hace que su ofrenda resulte exorbitante, aun cuando su valor monetario era minúsculo. Esta historia, amados, contiene una profunda lección acerca de la administración de los recursos, ¿verdad? Dar para la causa de Dios no es algo que depende de las acciones de los dirigentes para tener validez. La dirigencia del templo era corrupta, pero Jesús no avaló la retención de ofrendas. Si alguna vez hubo líderes religiosos corruptos, ahí tienes a Caifás, Anás. Los de ese momento estaban entre los peores. Jesús también lo sabía. Es verdad que los líderes tienen la sagrada responsabilidad de usar los recursos en armonía con la voluntad de Dios, pero aún si no lo hacen, quienes dan para la causa de Dios son de todos modos bendecidos en su dadivosidad, así como lo fue esta mujer. Y por otra parte, retener diezmos y ofrendas cuando los líderes cometen faltas significa que la dadivosidad está atada a las acciones de ellos en lugar de ser una expresión de gratitud para con Dios. Independientemente de cuán tentador sea este proceder, es erróneo. Por eso pregunto, ¿qué debería enseñarnos esta historia acerca de la importancia de ser fieles en lo que damos para la causa del Señor? Nuestra tarea es ser fieles. Y allí termina la historia. El resto el Señor se encarga. Ahora Jesús hace una predicción asombrosa allí en ese templo donde contó esta historia, donde realzó esta historia. Dice, Jesús respondiendo les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús les dice al final, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Bueno, el sermón es muy largo, la conversación. No lo hemos leído todo, pero tú puedes leerlo. El complejo del templo era una estructura asombrosamente bella. Josefo, el historiador judío del primer siglo, destaca que el pórtico real del lado sur del complejo tenía 162 pilares de un diámetro tal que hacía falta 3 hombres con los brazos extendidos y tomándose de las manos para abarcar uno de ellos. Jesús dice que todo será destruido. Así que una profecía tal, concerniente a esta asombrosa estructura, habrá sin duda sonado al oyente como el fin del mundo. Por eso se preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y el fin del mundo? La profetiza el pueblo de Dios, a quien no le mostró en visión, nos dice y nos amplía esto. Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles deben haber sido los pensamientos que guardó para sí el rechazado? El espectáculo que se le ofrecía era bello en verdad, pero dijo con tristeza, lo veo todo. Los edificios son de veras admirables. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchen mis palabras, llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y los discípulos, curiosos ante esta aseveración de Jesús, le preguntan, ¿cuándo se cumplirá todo esto? Y aquí, en San Marcos 13:4, un pequeño grupo integrado por Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntan acerca del momento exacto. Quieren saber cuándo sucederán todas estas cosas y cuál será la señal que indique que está a punto de ocurrir. Ahora, lo que resulta llamativo en Marcos 13:5 al 13 es que Jesús dedica la mayor parte del tiempo no a describir la caída de Jerusalén, sino a advertir a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio de establecer la iglesia cristiana temprana. No habría de ser sencillo, en verdad. Serán perseguidos, encarcelados, algunos de ellos ejecutados, pero a lo largo de todo ello, Jesús indica que aún no sería el tiempo. No deben dejarse engañar por los eventos tumultuosos. Además, el Espíritu Santo les dará las palabras para hablar en el momento oportuno, aun cuando la familia y los amigos los abandonen. Lo que podemos aprender de estas palabras introductorias en esta profecía de Jesús es que el pueblo de Dios no debe temer el tumulto y la prueba.
Debemos ser vigilantes, por supuesto, pues el Espíritu de Dios los conducirá a través de la tribulación. No hay nada que temer. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las pruebas que sobrevienen como consecuencia de seguir a Jesús? Si no has tenido ninguna, podrías tal vez necesitar preguntarte si estás en verdad siguiéndolo. Porque cada vez que seguimos a Jesús trae la ira del enemigo. Jesús da ahora una pista y habla de la abominación desoladora. Jesús habló en términos proféticos. Lo que él dice se cumple. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Jesús llega al punto central acerca de la caída de Jerusalén. Se refiere allí a la abominación asoladora. El Señor dice que el lector debería ser capaz de entender. Y con estas palabras está llevando la atención de los discípulos, la atención de ellos al libro de Daniel. Porque esta terminología de la abominación desoladora aparece en Daniel 9, 11 y 12, con un paralelo en Daniel 8, 13, y Daniel 9, 26 y 27, donde nos habla exactamente de eso. Es la gran profecía, ahora estaba por cumplirse. ¿Quién es este príncipe que ha de venir? La mayoría de las versiones de la Biblia en castellano traducen correctamente la palabra hebrea Masía, en el versículo 26 como Mesías o Mashiach. De un estudio cuidadoso de Daniel 9, 24 al 27. El Mashiach o Mesías dice allí, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, resulta claro aquí, amados, que la palabra se refiere a la venida de Jesucristo. Pero nos preguntaba quién es el príncipe que ha de venir, que acarrea la desolación de la ciudad de Jerusalén. Bueno, la ciudad fue destruida por el general romano Tito. Por lo tanto, parece lógico concluir que él es el príncipe que ha de venir al que se refiere a Daniel 9, 26 y 27. Los dos individuos están vinculados porque la manera como el Mesías fue tratado selló la suerte de la ciudad. Pero ¿en qué consiste la abominación asoladora que Jesús citó en Daniel? Tristemente, muchos eruditos creen que esta abominación se refiere a la profanación del templo por parte del rey griego Antíoco Epífanes en el siglo II a.C. Pero esta interpretación es errónea, muy errónea, porque Jesús describe la abominación asoladora como algo que ocurriría después de su propio tiempo. Por lo tanto, difícilmente podía referirse a algo sucedido 2 siglos antes del ministerio terrenal de Cristo. Y allí está el punto, hermano. Si no tenemos la profecía correcta y el historicismo, llegamos a cualquier conclusión. Y de ahí viene el rapto secreto y tantas otras teorías. Así que en lugar de ello, la abominación se refiere probablemente a la colocación de los estandartes paganos romanos en Israel durante el asedio de Jerusalén a fines del año 60 después de Cristo. Esta fue la señal para que los cristianos huyeran de la ciudad, lo cual lo hicieron. Y así como lo predijo Jesús, Jerusalén cayó. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Él y en todas las predicciones de la Biblia? Por eso cuidado con aquellos que desprecian las profecías. No se saben ubicar en el camino, en este mapa que nos conduce hacia la vida eterna. No sabemos dónde estamos. Bueno, ahora Jesús habla de la gran tribulación. ¿A qué se refiere este versículo? Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Bueno, este es el eje alrededor del cual gira el capítulo. Marcos 13 y 19 marca también un punto de transición y se refiere a una gran tribulación sin precedentes desde la creación del mundo.
Y esto presagia una persecución más intensa que la ocurrida en la ocasión de la caída de Jerusalén. Marcos 13:19 cambia también al tiempo verbal futuro, señalando así hacia eventos cronológicamente distantes respecto a la época de Jesús. Así como Marcos 13:14 refleja la profecía de Daniel 9, la gran persecución descrita aquí en Marcos 13 se hace eco de las profecías de Daniel 7 y 8, donde el poder representado por el cuerno pequeño persigue al pueblo de Dios durante tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y este periodo profético de 1260 días equivale a 1260 años literales y se extendió del año 538 hasta el año 1798. Y en 1798 Napoleón envió a su general para encarcelar al Papa. Durante ese periodo de 1260 años, el poder simbolizado por el cuerno pequeño persiguió y mató a quienes no estaban de acuerdo con su sistema de gobierno eclesiástico. Sí, Jesús vio el futuro y lo dijo claramente. ¿Qué esperanza ofrece Dios a su pueblo durante el tiempo de persecución y qué advertencia les hace al final? Y si el Señor, aquí está San Marcos, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Bueno, habla aquí de un acontecimiento de la persecución por causa del pueblo de Dios. Históricamente, los fuegos de la persecución se atenuaron tras el surgimiento de la Reforma Protestante y se acortó así el tiempo de aflicción. Pero fueron más de 50 millones de mártires simplemente por seguir lo que la Biblia decía. Y a medida que el poder del cuerno pequeño decrecía, más personas se unían a las reformas. Pero el poder del cuerno pequeño volvería a surgir, como lo indica la profecía de Apocalipsis 13. Y en Marcos 13, 21 al 23, Jesús previene acerca de otro peligro, el de los falsos profetas y falsos cristos, los cuales surgirían antes de que Él regrese. Eso es lo que está ocurriendo hoy, amados. Jesús advierte a sus seguidores que se cuiden de ellos. Incluso de entre las filas nuestras salen gente con ideas rarísimas. Y cuando Jesús advirtió sobre los falsos cristos, su movimiento había recién comenzado. Sin embargo, fue capaz entonces de hacer una predicción tan asombrosa que se ha hecho realidad. Aún hoy hay personas que afirman ser Jesús. En la ciudad de Los Ángeles hay más de 300 que dicen ser el Cristo. ¿Cómo debería el cumplimiento de esta predicción aumentar nuestra confianza en la palabra de Dios? Es lo único que tenemos que escuchar y afirmar nuestros pies en este mensaje. Y ahora Él pasa a describir el evento mayor. Marcos 13, 24 al 32. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Este evento no es otro que el regreso de Cristo en gloria, amados, precedido por señales en el sol, la luna y las estrellas. Y el Nuevo Testamento está lleno de profecías que apuntan hacia este maravilloso evento. El apóstol Pablo lo describe en detalle en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, donde dice que quienes han muerto en Cristo serán traídos nuevamente a la vida y llevados junto con los santos vivientes para encontrarse con Cristo en el aire. Y en 1 Corintios 15,
El apóstol habla en detalle acerca de la realidad de la resurrección de los muertos, lo cual ocurre en ocasión del regreso de Cristo. Y Pedro describe también ese gran día. Y allí explica que el Señor no retarda su promesa, sino que quiere que todos se arrepientan. Y Apocalipsis también contiene vívidas descripciones del retorno de Cristo. Es que el Nuevo Testamento enseña consistentemente el retorno de Cristo, que su retorno será personal, literal, visible, audible, será el mayor evento. Todos lo verán cuando Él venga. Sin embargo, ¿a qué se refería Jesús cuando usó las expresiones esta generación, ese día y esa hora? ¿Sabes que estas palabras han confundido a algunos y han preocupado a muchos? Porque obviamente la generación a la que habló Jesús ha muerto hace mucho. Y dice, no pasará esta generación sin que veáis estas cosas. Bueno, se han sugerido varias explicaciones para este pasaje. Algunos argumentan que la palabra generación puede referirse a una raza o pueblo, los judíos en este caso. Y esto implicaría que el pueblo judío no perecería antes que Cristo regrese. Otra solución es que la palabra en cuestión haga referencia a la generación de quienes sean testigos del cumplimiento de todas las señales, quienes no morirán antes del regreso de Cristo. Pero una solución más simple es notar que en Marcos 13:30 Jesús usa la palabra esta en la expresión esta generación, mientras que en Marcos 13:32 emplea la palabra ese en la frase de ese día y de la hora. En Marcos 13 la palabra esta aparece con mayor frecuencia en los versículos 1 al 13, antes de la destrucción de Jerusalén. Por su parte, la palabra ese caracteriza la última parte del capítulo. Por lo tanto, lo más probable es que esta generación se refiera a la generación que vivía en el siglo I, quienes fueron testigos de la destrucción de Jerusalén, como lo escribe Marcos 13. No obstante, también Marcos 13 se refiere a la segunda venida de Cristo, lo cual está aún en el futuro y distaba del primer siglo. Pero ¿sabes qué? Encontramos aquí el cumplimiento real de esta profecía. Y la sierva del Señor se le mostró en visión claramente, que allí se aparecen en la transfiguración Moisés y Elías, símbolo de los dos grupos que estarán listos para el regreso de Jesús. Los que están muertos, símbolo de Moisés que murió, pero serán levantados. Y Elías, símbolo de los que estén vivos y serán arrebatados. Y en el monte de la transfiguración Jesús apareció en toda su gloria. Y así fue una mini segunda venida en miniatura. Eso fue una semana después que Jesús lo anunció. Quiere decir que se cumplió. No pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Amados, esperamos el momento glorioso cuando se cumpla en su totalidad aquello que fue simplemente una muestra en el monte de la transfiguración. Yo finalizo diciendo que muchas cosas perturbadoras están ocurriendo en este mundo. La gente está realmente atemorizada ante todo lo que se está desarrollando. Las cosas van muy rápido. La pregunta es, ¿cómo podemos los adventistas del séptimo día, desde el punto de observación ventajosa de la profecía, usar lo que está ocurriendo para llamar la atención de las personas hacia la esperanza que tenemos en Jesús y hacia la promesa de su segunda venida? Dios reveló a su profetisa hace más de 100 años. En este libro, El conflicto de los siglos, ella dice lo siguiente, inspirado por Dios: el mundo no está más dispuesto a dar crédito al mensaje por este tiempo que los judíos a recibir la advertencia de Salvador acerca de Jerusalén. Cuando llegue el día de Dios, llegará sin que los impíos lo sepan. Cuando la vida continúa en su ciclo invariable, cuando los hombres están absortos en el placer, en los negocios, en el tráfico, en hacer dinero, cuando los líderes religiosos estén magnificando el progreso y la iluminación del mundo y la gente se sienta adormecida por una falsa seguridad, entonces, como el ladrón de medianoche hurta dentro de la vivienda desprotegida, así vendrá la destrucción repentina sobre los negligentes e impíos y no escaparán. Ahora, de este otro libro, El deseado de todas las gentes. Por cuanto no sabemos el tiempo exacto de su venida, se nos ordena velar. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La expectación de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y temer su juicio sobre la transgresión. Los debe despertar a la enormidad del pecado de rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican su alma por medio de la obediencia a la verdad. Combinan la vigilancia atenta con el trabajo ferviente, por cuanto saben que el Señor está a las puertas.
Su celo se aviva para cooperar con las inteligencias divinas y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a su tiempo su ración. Declaran la verdad que tiene aplicación especial para hoy. Así como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Y hermanos, ya sabemos claramente el mensaje para esta hora, el mensaje de los 3 ángeles, dentro del marco del Evangelio eterno. ¿Cómo nos ayuda el tema del gran conflicto a entender por qué existe la persecución? ¿Qué señales actuales de la venida de Cristo te llaman la atención? Piensa en el estado de los muertos y en el hecho de que ellos duermen hasta el regreso de Cristo. Después de cerrar sus ojos al morir, ¿qué será lo primero que los creyentes verán al abrirlos nuevamente cuando resuciten? ¿Cómo nos ayuda esta idea a comprender cuán cercana está la segunda venida de Cristo para cada persona? Dios nos ayude a mantener esta esperanza viva en nuestro corazón. Prepararnos cada día para el encuentro con Cristo, con nuestros seres queridos. Se acerca el momento del desenlace. Por eso no podemos decir otra cosa sino Maranata. Cristo viene. Preparémonos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias porque dentro del marco profético nos presentas claramente el desarrollo de la historia. Salirnos de allí es ir a tientas, es desviarnos de tu mensaje y de tus propósitos. Gracias te damos porque tu palabra es clara en cuanto a esto. Ayúdanos a estudiarla de una forma correcta, permitiendo que se interprete a sí misma. No yendo al futurismo y al preterismo, sino al historicismo profético, como tú lo presentaste, como tu Hijo lo presentó. Sabemos que se acerca el momento final. Queda poco tiempo. Queremos ser fieles en dar este mensaje, compartir con otros las buenas nuevas, que las cosas van a terminar bien. Jesús viene pronto. Gracias por escucharnos. Aviva esta esperanza en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amigos, todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos y hasta el próximo programa. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje las cosas van a terminar bien si haces de los principios de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata, Dios te bendiga.